Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 26 de noviembre de 2019 y esto es La Contracrónica. Se encuentra el Reino Unido en lo más crudo de la campaña electoral para las elecciones generales del próximo día 12 de diciembre. Se han celebrado ya 2 debates en televisión, quiero decir, debates nacionales entre Corbyn y Johnson. Uno de ellos, además de Corbyn y Johnson, había 2 más. Bueno, uno fue el día 18 y el otro el día 22. El próximo será en Sky News el próximo domingo, el día 1 de diciembre. En los 2 debates que ya se han producido, Boris Johnson, podríamos decir que ha barrido del escenario a su rival Jeremy Corbyn, que se encuentra algo desenfocado, algo confuso, ya que Johnson ha sabido colocar al Brexit en el centro de la agenda política. Por descontado ya estaba, pues ha sabido colocarlo en el mismo centro de la agenda electoral. Es el tema estrella, por descontadísimo, de estas elecciones, tal y como era previsible, pero es que este tema le irrita especialmente a Corbyn porque no sabe muy bien dónde situarse. Ahí es donde este hombre se siente cercado y donde además patina en muchas ocasiones. Bien, Johnson, como bien sabemos, aspira a la mayoría absoluta. De hecho, no le vale otra cosa más que la mayoría absoluta, y acto seguido pues sacar al Reino Unido de la Unión Europea tan pronto como en el mes de diciembre. Eso es lo que ha prometido ya a sus futuros votantes. Ha dicho incluso que será la salida de la Unión Europea, el Brexit, será el regalo de Navidades para todos los británicos. Claro, le hace falta un golpe de suerte como este, porque después del fiasco del 31 de octubre no se sabía muy bien cómo le iban a ir las cosas. La verdad es que le están yendo bastante bien. Johnson ha salido reforzado de aquel fiasco, un fiasco ocasionado por él mismo y sus prisas, y con más energías que nunca. Pero la campaña va de algo más que del Brexit. A fin de cuentas no es un referéndum, son unas elecciones generales. Corbyn la está haciendo en clave ideológica, muy ideológica, mucho más que la anterior, que la de 2017. La semana pasada, por ejemplo, presentó su programa económico y un minuto después la City de Londres, toda la City de Londres, desde el Támesis hasta Liverpool Street, tembló como un flan. Vamos a ver por qué. Hace tiempo que no pasaban las cuitas británicas por La Contracrónica. Bueno, no tanto tiempo, este mismo mes, hará unos 20 días, calculo yo, el día 5 o el día 6, tendría que mirarlo en el archivo, pero vamos, este mismo mes, cuando se disolvió Westminster, el Parlamento, y Bercow se fue a su casa y arrancó la campaña electoral, ya preparé un programa monográfico sobre el tema, pero vamos, que han pasado unas cuantas cosas desde entonces. La campaña electoral británica no es cualquier cosa, no es como la española. Primero, dura muchísimo más. Empezó tan pronto como el día 5 y las elecciones serán el 12 de diciembre, es decir, mes y pico de campaña electoral. Aquí en España la campaña solo dura oficialmente 15 días, aunque sí es cierto que todos los actos anteriores pues se le conoce como precampaña. De facto es la campaña, pero legalmente solo dura 2 semanas. Bueno, ahí dura muchísimo más, como podemos ver, como estamos viendo en estos momentos, y además tiene otra cosa que en España escasea bastante, que son los debates por televisión. Aquí las elecciones, como mucho hay 2, es un año bueno. Hay elecciones que no hay ninguno y basta con que uno de los candidatos se niegue a hacerlo para que no haya debate, y en otras ocasiones solo hay un debate. Estas últimas, por ejemplo, las del 10 de noviembre, pues ha habido solo un debate, que además fue un debate, ya hice un programa sobre el debate en sí, una cosa horrorosa, rígida, robótica, en el que además había un montón de candidatos. No era desde luego la idea que tenemos de debate electoral. No es así en el Reino Unido, ya digo, hay un montón. Se han celebrado ya 2, el 19 y el 21, como os he comentado antes, y aún faltan 7 por celebrarse. El último de todos se celebrará, está mirando el calendario, no los voy a ver todos obviamente, pero si me gusta en directo, no, como es lógico, tengo otros menesteres, pero sí me gusta mirarlos por YouTube y leerme las crónicas del debate en la prensa británica, que son realmente buenas. La prensa británica es de las mejores del mundo, no es por nada. Los cronistas políticos que tienen, pues se les ve que traen una tradición de, pues tranquilamente, de 2 siglos, y eso, claro, el que tuvo retuvo. Bueno, pues el último de ellos es el 9 de diciembre, es decir, solo 3 días antes de los comicios, que será el día 12. La BBC retransmite varios, también la ITV, el Channel 4 también va a retransmitir uno, y Sky News, que es el del próximo domingo, creo que es el único que se va a dar por Sky News. Bueno, lo que van haciendo es cambiando de ciudad, no es que los hagan todos desde Londres. Los de la semana pasada, por ejemplo, fueron en Sheffield, fue uno de ellos, y el otro fue en Manchester, en una ciudad a las afueras de Manchester. También habrá otro en Cardiff,
Cardiff, otro en Southampton, otro en York, supongo que también los tendrán en Londres. En fin, algo parecido, como veis, a una gira de un grupo de rock, ¿no? De pop, que van de ciudad en ciudad, moviendo con los roadies, moviendo los altavoces y los atriles, y los hacen por televisión, obviamente, pero vamos, que es por lo visto pues todo un evento allí, cada uno de los debates electorales. Bien, en los debates de la semana pasada, el de Sheffield fue a 4. Estuvo Boris Johnson, estuvo Jeremy Corbyn, Nicola Sturgeon, que es la del Partido Nacional Escocés, y Joan Kate Swinson, que es la liberal demócrata. No invitaron a nadie más. Ojo, aquí las televisiones invitan un poco a quien les viene en gana, así que no tienen obligación ninguna no está fijado constitucionalmente ni nada por el estilo. En los próximos que se van a emitir, pues va a haber, que se van a celebrar, va a haber un poco de todo. Va a haber los debates a 2, va a haber debates a 4 y también va a haber debates incluso, creo que a 5 o a 6, que van a meter a los de el Partido Verde, por ejemplo, van a meter también a Nigel Farage en alguno de ellos. Creo que en el del Channel 4 ese va a ser de auténticos locos, porque se van a meter todos. Pero bueno, el hecho es que el del otro día, el de Sheffield, como os digo, fue a 4 y el de Manchester fue a 2, y mereció bastante más la pena, porque al final esto es un duelo entre Boris Johnson y Jeremy Corbyn, y no hay mucho más que hablar. Esa es la verdad. Se puede meter los nacionalistas galeses, los verdes, los unionistas de Irlanda del Norte, el del Brexit, los nacionalistas escoceses, que sí, los liberaldemócratas, pero al final luego el grueso del voto se va a estos dos partidos. En las últimas elecciones se fue el 82% del voto a estos dos partidos. Es cierto que ya no existe un bipartidismo estricto en el Reino Unido, como sí existió durante siglos, diría. Hay muchísimos más partidos hoy representados en la Cámara de los Comunes, pero a la hora de la verdad son los dos partidos los que importan y los únicos, desde luego, que tienen posibilidades de gobernar. Por lo tanto, nos encontramos, como en las últimas elecciones, estas fueron en el año 2017, hace 2 años y medio, que era un duelo entre Theresa May y Jeremy Corbyn, pues ya nos encontramos con lo mismo, pero con Boris Johnson. El resto no son más que estrellas invitadas. Bien, ambos candidatos han mostrado ya sus cartas a estas alturas de la campaña, por eso os decía al principio que estamos en lo más duro, lo más crudo de la campaña electoral. Los primeros en hacerlo fueron los conservadores. Boris Johnson puso un manifiesto encima de la mesa, el manifiesto de Telford, que es algo así como la vuelta al conservadurismo thatcheriano. Los que más o menos conozcáis la época de Margaret Thatcher y en qué consistía el thatcherismo, pues os lo podéis imaginar. Sí, a grandes rasgos, no puedo evidentemente detenerme mucho en el manifiesto de Telford, pero básicamente eran impuestos más bajos, prometer bajadas de impuestos generales, tanto a la clase media como a las empresas, a los autónomos, etcétera, y facilidades para la inversión. Es decir, que cuando venga el Brexit, pues que las empresas, tanto europeas como de otras partes del mundo, vean que el Reino Unido es un lugar agradable para invertir, para quedarse, para crear empleo y todo este tema. Es decir, lo previsible en un partido que ha hecho y un candidato especialmente, que ha hecho del Brexit su seña de identidad. No puede llegar y decir, mira, más lo voy a poner difícil, además de querernos ir, lo vamos a poner difícil y entonces tenemos la ruina asegurada, que es los contrarios al Brexit. De lo que le están acusando a Johnson es de eso, es que va a meter al país en una depresión económica, se van a coleccionar los parados y demás. Bien, para poner al menos, un poquito de yodo y una tirita por encima, está diciéndoles que no, que en una economía que baja los impuestos, desregula, privatiza y se lo pone fácil a las empresas, aunque se va bien, se esté en la Unión Europea o se esté fuera de la Unión Europea. En eso, la verdad, y lo digo sinceramente, tiene razón. Una economía libre suele ir bien por lo general, de hecho, va siempre bien. Bien, ese tipo de programas thatcheristas, tienen mucho tirón entre los conservadores británicos. Muchos de ellos añoran a la Dama de Hierro. Desde luego, todos los que recuerdan haberla votado y algunos de sus hijos consideran que todo lo que vino después... Margaret Thatcher se fue hace ya pues casi 30 años, en 1990, y pues consideran que todo lo que ha venido después en el Partido Conservador han sido puras medianías, tipo, pues no sé, John Major, por ejemplo, o Michael Howard, que es muy posterior, ya de mediados de la década pasada, o la propia Theresa May. Eso es una variedad, la de las medianías, y otros piensan que algunos que no lo eran en cambio unos insensatos. El caso, por ejemplo, yo creo que el más claro y el más cercano
que es David Cameron. Entonces, que no estaban muy a gusto con lo que les ha deparado el destino en los últimos 30 años desde que se fue la Dama de Hierro, lo que les ha deparado a los conservadores. Y parece ser que Boris Johnson va en esa línea, la línea de yo vengo a recuperar las esencias puras que nunca se debieron abandonar del Partido Conservador de tiempos de Margaret Thatcher. La verdad es que Johnson es un tipo muy prudencialista, esa es la verdad. Se tiene en muy alta estima. A poco que veáis, con que le sigáis en Twitter, con eso creo que basta. No es necesario ni que veáis la televisión británica, que veáis los vídeos que cuelga, sus propios tweets. Además, como ya os he dicho en varias ocasiones, un tipo muy culto, siempre tiene la palabra adecuada, la cita histórica adecuada. Es un tipo que peculiar. Unos días se cree que es la reencarnación de Churchill y otros el hijo putativo de Margaret Thatcher. Y procura además oscilar entre ambos. Él, claro, no está en la misma situación que Churchill, qué sé yo, no tiene la invasión nazi encima ahora mismo, ni tampoco tiene el desastre económico con el que se encontró Margaret Thatcher en 1979. Pero bueno, tiene el Brexit, ojo, que es un morlaco difícil de lidiar, y con él pretende pasar a la historia. Es más, cada vez que hace una de estas comparaciones suyas, que así le falta hablar en tercera persona, como Julio César en la Guerra de las Galias, él habla como, y entonces Boris se encontró con esto y lo superó. Su posición es la que ya sabemos, no ha cambiado absolutamente nada. Lo que quiere es irse con el acuerdo, curiosamente, el acuerdo de Theresa May, como se explicaba aquí el mes pasado. El acuerdo de Theresa May ligeramente retocado, es que ha habido muy poquitas cosas que han cambiado, de hecho ha habido una poquita cosa, nada más que cambiado, pero luego eso sí, venderlo como un gran éxito personal. Es decir, como si nadie hubiese hecho nada hasta que él llegó. No hay más que ver la vehemencia con la que habla este hombre. Se diría que está convencido que, pues no sé, que dentro de 80 o 90 años los niños británicos verán sus mítines y, voy a decir por televisión, claro, dentro de 80 o 90 años la televisión será pues como vemos hoy el telégrafo, una cosa así, bueno, la verán en sus tabletas o lo que tengan entonces, verán sus mítines y discursos y se emocionarán ante ellos, se los aprenderán de memoria, como ahora lo hacen con los de Churchill. Claro, eso no quita para que prometa cosas para mañana mismo. A fin de cuentas está en campaña, claro, con la épica y el Brexit y demás, pues es la parte fundamental, pero tiene además que prometer otras cosas. Ha prometido, por ejemplo, unos cuantos miles de policías, no sé si 20.000 policías nuevos para lidiar con la inseguridad, nuevos médicos también, y enfermeras para el NHS, la sanidad británica, de la que, por cierto, ellos se sienten tan orgullosos. Pero claro, esos son detalles sin importancia. En estas elecciones, como en las anteriores, ojo, lo que se despacha una vez más es el Brexit. No ya si salir o no, que eso está decidido, obviamente, después del referéndum de 2016, sino lo que se está despachando es si cronificar o no este asunto, que es lo que ha sucedido hasta el momento, para forzar un segundo referéndum, que es la idea de los partidarios de la permanencia desde hace ya, iba a decir un par de años, no, yo creo que es desde el mismo día después del referéndum del Brexit, era a ver cómo nos las apañamos para que esto se repita. Ese segundo referéndum es tema de debate, obviamente, en el Reino Unido, y ante él han tenido que pronunciarse los dos líderes. Claro, el tema del segundo referéndum pues lo hablan los británicos de a pie, no diré a diario, pero sí conocen la posibilidad de que eso exista. Unos están completamente en contra y piensan que sería una traición a la democracia, un escupitajo encima de las urnas de junio de 2016, y otros, en cambio, pues piensan que quizá para ya deshacer el empate o el casi empate que se produjo en aquel entonces, pues lo mejor es hacer un segundo referéndum mejor informado. Esto, es más, lo he traído aquí en alguna ocasión a la Contracrónica. Como bien sabéis, el Brexit ha sido uno de los grandes temas de este programa desde que empezó, porque coincidió el principio de la Contracrónica, pues hace ya, va para 4 años, con la campaña del Brexit. Una cosa y la otra, al final pues me enganché ahí y lo he ido siguiendo prácticamente desde el primer día. Bueno, pues esta historia del segundo referéndum, se habla de él desde el verano de 2016. Al principio en voz baja, susurrando casi, y conforme las negociaciones se estancaban primero, luego se liaban, luego posteriormente Theresa May naufragaba una y otra vez en el Parlamento, a partir de ahí ya se empezaba a hablar en voz alta. Muy bien, no sabéis
queréis hacer esto, por lo tanto, lo que se ha creado es un bloqueo, estamos haciendo el ridículo, además los soberbios que son y los superiores que se sienten a los continentales, pues hacer el ridículo de la manera en la que lo han hecho y la que lo están haciendo, pues no les sienta bien, su orgullo nacional está herido. Por lo tanto, vayamos de nuevo a esto con una información actualizada de los riesgos que tiene, entre ellos el problema irlandés, y que los británicos vuelvan a votar. Esto es un tema que está encima de la mesa. Al igual que hace 3 años se hablaba susurrando, hoy ya se habla en voz alta. Claro, esto ha hecho que tanto en las últimas elecciones no se habló de esta historia, en 2017, pero en estas sí, que tanto Johnson como Corbyn han tenido que decir algo al respecto. Es un tema de conversación entre los británicos normales. Por lo tanto, muchos estaban esperando qué piensan de un segundo referéndum. De Johnson se sabía. Johnson, cada vez que se lo mentan, no quiere ni oír hablar del tema. De que esto, pues eso, que es una traición a la voluntad democráticamente expresada por el pueblo británico hace pues casi 4 años ya. Bien. Corbyn, en cambio, ha dicho que, esto además es relativamente reciente, ha dicho que ante un hipotético referéndum, segundo referéndum, se mantendría neutral. Más utilizado esa palabra, la palabra neutral. Lo que, claro, le ha puesto en el peor de los sitios. Le ha ocasionado críticas de un lado y del otro lado. Desde los Brexiters, pues le acusan eso mismo, de este tipo realmente no sabe lo que quiere, está del lado de los que quieren permanecer pero no quiere reconocerlo para no perder votos, es un traidor. Y los Remainers, los que quieren permanecer en la Unión Europea, pues igual, han dicho, bueno, ¿realmente Jeremy está con nosotros o no está con nosotros? Él siempre fue partidario de salir de la Unión Europea por razones diferentes a las de Nigel Farage o a las de Boris Johnson, pero claro, nunca lo había expresado de una manera abierta. Bien, decir que va a permanecer neutral significa que, bueno, se puede leer desde cualquier punto, que está a favor o que está en contra. Es decir, que peor candidato no podrían haber presentado los laboristas ante unas elecciones como estas, con los temas que hay encima de la mesa. A ver, un tipo que ante el punto más importante de la agenda nacional ni sabe ni contesta, pues no creo yo que sea un buen candidato. Bien, pues para desviar la atención, porque claro, sabe que esto del Brexit es un terreno minado donde él le va a terminar rebanando una pierna, para desviar la atención hacia otros temas, presentó el otro día su programa económico, el programa económico del Partido Laborista, que es, voy a resumirlo y sin tratar de hacer herida, es un latigazo ideológico de mucho cuidado. Vamos, como no se recuerda. El Financial Times lo recibió el otro día con un editorial que era demoledor. Decía de manera literal que este programa económico de Jeremy Corbyn era la manera perfecta para que la economía británica se fuese al garete. Es decir, no hacía falta mucho más. Si querían arruinar definitivamente al Reino Unido, solo hacía falta aprobar o aplicar, mejor dicho, el plan económico presentado por los laboristas para estas elecciones. Claro, os preguntaréis, ¿qué es exactamente lo que quiere hacer Corbyn y sus laboristas? Bien, muchas cosas, muchísimas. El programa además era sustancioso y tenía un montón de páginas. Bien, todas entre regulares, malas o directamente pésimas para la economía británica. Trae un programa de nacionalizaciones muy ambicioso. Sí, nacionalizaciones, como si estuviésemos, qué sé yo, en los años 70. Por ejemplo, quieren renacionalizar los ferrocarriles, el agua, también las eléctricas, el Royal Mail, que es el correo británico, que fue una de las últimas privatizaciones que se hicieron. Creo que al principio se puso a flotar buena parte del accionariado en bolsa del Royal Mail, que es la agencia de correo más antigua del mundo, pero se quedó el gobierno británico una parte, no sé si un 25%, una cosa así, y al final hace unos años ya directamente se deshicieron de él. Por lo tanto, es una empresa completamente privada, a pesar de que lleva la corona de la reina, pero cotiza en bolsa. También, aparte de esto, de estas nacionalizaciones, en algunos casos renacionalizaciones, como sería el caso del Royal Mail o de los ferrocarriles, también trae una subida general de impuestos, con la que pretende recaudar, agarraos bien, 100.000 millones de euros. Así, para empezar, que realmente los británicos pagan poco y que hay que darles la vuelta y sacudirles. Que no puede ser, que la cantidad de planes sociales que él tiene en la cabeza necesitan mucho dinero y que tiene que salir, obviamente, de los ricos. La subida, luego, la realidad es que se cebaría básicamente en las empresas y con la clase media. El propio Corbyn ha situado la línea de los ricos en los salarios de más de 85.000 euros al año, brutos,
que es un salario, bueno, pues que en otros lugares de Europa no está nada mal, es un buen salario, pero que, no sé, en Londres, por ejemplo, pues se supera con creces bastante a menudo, que en la ciudad de Londres es muy común ganar más de 80.000 o 85.000, especialmente en la City, 85.000 euros al año. Por lo tanto, habría una base fiscal grande a la que subirle los impuestos. En este caso, creo recordar que decía que había que de entrada, así un 5% más. Bueno, tan pronto como anunció su programa económico, un terremoto, como os decía antes, recorrió la City, de ahí que el Financial Times pues disparase desde el editorial ese mismo día. Claro, aquí lo que están ya viendo es que Corbyn no es un laborista como los anteriores, como Blair o qué sé yo, Ed Miliband, que es el que se presentó en las elecciones antes que él. Es decir, socialdemócratas blanditos, que no salen de los jardines habituales de la nueva izquierda posmoderna, ya sabéis, el ecologismo, el feminismo, etcétera, pero que no se van mucho más allá, no se aventuran. Pues bien, ahí es donde ha entrado Jeremy Corbyn, que claro, es un hombre que tenía 70 años, que acaba de cumplir, 40 de ellos dedicados a la política, es diputado desde tiempos de Thatcher y que sabe que estas serán sus últimas elecciones, no hay más. Por lo tanto, bueno, pues se lo está jugando todo, con la esperanza de recoger el voto contrario al Brexit. El hecho es que, ateniéndonos a las encuestas, mucho voto no parece estar captando, esa es la verdad. Ya sabéis, yo procuro ser precavido, prudente con las encuestas, porque luego pasa lo que pasa. Pero vamos, las principales las tengo delante, les he estado echando un vistazo. Hay un montón de ellas, no os podéis imaginar cuántas, y le están dando, así en líneas generales, le están dando a Johnson entre un 40 y un 43% de los votos, de intención de voto, quiero decir, y a Corbyn entre un 28 y un 30%. Esto sería un batacazo para el Partido Laborista si estos números se hiciesen reales. El Partido Laborista caería entre un 10 y un 12%. En las de hace 2 años, May obtuvo un 42% y Corbyn un 40%. Ahí sí que recogió el voto anti-Brexit, porque en las anteriores los laboristas habían estado en el 30%. Los conservadores, por su parte, como vemos, se han recuperado de la caída de mediados de año, la caída en las elecciones europeas y también las encuestas. En mayo o junio por ahí tocaron suelo con un 20% de expectativa de voto, tras la irrupción del partido del Brexit, que llegó incluso a superarles en las elecciones europeas. En estas, el partido del Brexit, de Nigel Farage, el que estaba antes en el UKIP, los sondeos le están dando nada, un ridículo 3, 4, 5% como mucho. Cuando en mayo, el mes de mayo, junio, más o menos, en las encuestas que se estaban haciendo en aquel entonces, cuando ya el tema Theresa May había naufragado, Theresa May presentó su dimisión a principios de mayo, luego ya vinieron las primarias en el Partido Conservador y ya a finales de julio es cuando emergió la figura de Boris Johnson como primer ministro. Bueno, pues en aquel entonces al partido del Brexit le estaban dando aproximadamente un 25%. Claro, aquello es lo que desató toda la crisis en el Partido Conservador, la dimisión de May y la llegada de Johnson. Al menos eso, Boris Johnson, hay que reconocérselo, lo ha conseguido. Su primer encargo era reconstruye este destrozo como puedas y ha conseguido reconstruir el destrozo. Ha conseguido hacer rebotar a su partido. Ahora solo le falta sacar una mayoría absoluta que le permita inaugurar, bueno, pues lo que él cree que será una época más brillante que la de Thatcher. La contrarréplica de hoy viene también con un par de llamadas desde Colombia, así que vamos con ellas. La primera es de Mauricio, que nos aporta su visión sobre el paro nacional de la semana pasada. Hay varios puntos que son muy importantes, los cuales no tocaste en el audio, que eran, pues, para mí, desde nuestra perspectiva acá, lo más importante son los asesinatos de los líderes sociales que se han venido presentando desde que Duque subió al poder. Básicamente desde que el man pues subió, ya empezaron a subir todos estos asesinatos y la presencia de los paramilitares ha sido ha sido mucho más alta desde que pues el movimiento de Duque que acogió el poder. Ese es uno de los puntos. El otro punto también es los bombardeos que ocasionaron las muertes de algunos niños, que tampoco el Estado ha aclarado nada de eso. Lo único que salió a decir fue Duque en una entrevista fue algo como que de que me hablas viejo. Entonces se mira como una desconexión total con el pueblo y con los eventos que se están ocurriendo en el país. La otra es también en la represión en las marchas, porque como se ha mencionado en otros audios, la policía ha utilizado una fuerza desmedida
y está utilizando gases lacrimógenos vencidos. Hay muchas pruebas, por ejemplo acá donde yo vivo en una ciudad que se llama, en la ciudad de Manizales, que es una ciudad universitaria, y donde el ESMAD básicamente lo que, no, pues lo que ha hecho con las manifestaciones es dispersarlas a punta de aturdidoras y a punta de gas lacrimógeno vencido desde el 2016 o 2017. Hay pruebas, hay fotos. Y también recalcar sobre lo que está haciendo la policía también en ciudades grandes como lo es Cali y como lo es Bogotá, que le está pagando a ñeros, o sea, a personas de la calle, les está pagando 50.000 pesos para que vayan a hacer destrozos a otras partes o a conjuntos residenciales al norte o en otra parte de Bogotá. Y en Cali ocurrió lo mismo, para así deslegitimar el derecho a la protesta. Por eso es que el derecho a la protesta es uno de los puntos más importantes del paro actualmente, porque nos estamos viendo totalmente reprimidos. Hace poquito ocurrió un evento acá en Manizales, que fue un cacerolazo pacífico, y el SMAT llegó con todas sus tanquetas, llegó casi con 4 tanquetas y llegaron la policía montada a tirarnos gas lacrimógeno. Entonces son cosas que no se pueden ocultar y que la verdad el Estado actualmente está utilizando todos los medios como la televisión y la radio para desinformar y para sacar noticias falsas, y también para deslegitimar la marcha. Y también para recalcar que dentro de todas estas marchas, como se mencionó, no son, pues no solamente son los gremios, ¿no? Los sindicatos normales, sino que también es un movimiento estudiantil muy fuerte en busca de los derechos estudiantiles, porque la educación pública en Colombia se está quedando sin recursos, y de hecho también están aprobando algunas reformas también para que todas las demandas del Estado en la educación pública se refieran a las universidades. Entonces estos son golpes directos hacia la educación pública como tal, y también lo del holding financiero, que básicamente el gobierno, bueno, mejor dicho, el gobierno dice que no va a aprobar unas normas, algunas leyes o reformas, y al final las termina haciendo. Básicamente es porque el gobierno está mintiendo y está reprimiendo de una manera muy alta al pueblo colombiano. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Mauricio. El tema de los asesinatos de los líderes sociales lo leí, pero no pensé que tuviese tanto peso, sinceramente, porque esto de asesinar líderes sociales en Colombia es tristemente habitual, esa es la verdad. Desde la firma de los acuerdos de paz, creo que han sido asesinados más de 600, una auténtica barbaridad, por lo que supuse que eso, bueno, es algo tan normal que se descuenta y que no que lo dan por hecho. Una pena, pero bueno, es así, por eso no lo incluí dentro del análisis. Bien, vamos ahora con Felipe, que tiene una serie de matizaciones sobre el programa de ayer. En primer lugar, no estoy muy de acuerdo contigo con esta idea según la cual la sociedad colombiana es una sociedad conservadora. Yo creo que no lo es tanto. Aquí hemos tenido desde hace mucho tiempo senadores, ministras abiertamente homosexuales. Claudia López fue senadora antes. De hecho, hubo un expresidente también que fue homosexual. Nunca hemos tenido problemas con eso. Creo que Bogotá, que es la ciudad en la que yo vivo, es particularmente abierta con este tipo de temas. Y ya con respecto a la protesta, yo creo que esto fracasó por varias razones. La primera es que en Colombia no hay una base grande, realmente una base social que le gusten ese tipo de cosas. No tenemos, por ejemplo, los grupos indígenas que están cooptados por la izquierda en Bolivia, en Chile, en Ecuador, y que son muy grandes y muy bien organizados. Aquí la única comunidad indígena cooptada por la izquierda es la del Cauca y es relativamente pequeña. El segundo lugar es que un porcentaje muy alto de la población trabaja en el sector informal y el día que no trabajan no comen. Eso significa que les puede gustar el paro un día o dos, pero cuando empieza a afectar su vida, la gente lo rechaza inmediatamente. Somos en general un país poco politizado, me parece a mí, y eso es algo muy positivo. Y yo siento que la gente realmente salió a marchar por un tema más de entretenimiento que otra cosa. Una marcha de clase media, por eso no fue tan violenta, de gente que quería tomarse fotos para Instagram, de sentirse bien con ellos mismos, pero no fue mucho más que eso. Realmente esto se está pagando y bueno, y en realidad fue un intento básicamente de replicar lo de Chile por parte de la izquierda. Si ves Twitter desde hace un mes, a la izquierda colombiana lo que trataba era desesperadamente de prender la mecha y de que ocurriera lo mismo. Llevan con la cantinela esta un mes de que no tenemos la conciencia que tienen los chilenos, ni que somos dignos como los ecuatorianos o los bolivianos, o yo no sé qué.
No sé quién le dijo a la izquierda que insultar era la mejor manera de convocar, pero fracasaron. Entonces, nada, esto se apagó como era predecible que ocurriera. Y creo que les va a salir el tiro por la culata, de hecho, porque lo que yo veo después de esto es que mucha gente valora ahora más que nunca la seguridad, la tranquilidad. Veo a mucha gente que después de los disturbios que hubo y del miedo que hubo, en mi conjunto residencial hubo 10 más o menos 10 disparos, porque la gente estaba muy nerviosa con el tema de los saqueos. Veo que la gente empieza a valorar cosas que la izquierda generalmente no provee o no propone. Entonces, no sé, siento que definitivamente eso no les salió como esperaban. Bueno, Felipe, como supongo que ya sabrás, Bogotá no es Colombia, de la misma manera que Madrid no es España, ni Nueva York es Estados Unidos, ni Buenos Aires es Argentina. Es decir, las ciudades más grandes no suelen parecerse demasiado a las zonas rurales de los países, especialmente las zonas remotas. Y tampoco el alma del país rara vez habita en su capital o en su ciudad más grande. Así que Bogotá, o mejor dicho, Colombia tampoco es una excepción. A ver, tu país es conservador desde el punto de vista moral y eso no tiene que ser algo necesariamente malo. A Chile le sucede algo parecido. Y también a otros países, como Australia, por ejemplo, que es un país tradicionalmente muy conservador. Mira, ejemplos. El divorcio en Colombia no fue legal hasta el año 1992 y aún así sigue siendo muy restrictivo. Creo que hay 9 o 10 causas para divorciarse y nada más. No puede haber un divorcio sin causa. La Iglesia Católica, como bien sabes, pues ha tenido mucha influencia en Colombia, ojo, en España también, hasta hace no tanto tiempo, y por lo tanto, pues la moral católica tradicional se ha extendido por todo el país y la moral católica tradicional es conservadora, lo cual tampoco tiene nada de extraño que el país haya adquirido ciertos hábitos conservadores, un país que además es montañoso, en buena medida es interior, etcétera. Un poco en ese aspecto es relativamente parecido a España. Evidentemente la Colombia de hoy no es la de hace 40 años, como te puedes imaginar. De hecho, en muchas cosas ha sorprendido al mundo. Por ejemplo, el caso del matrimonio homosexual es desde hace, no sé si 3 o 4 años, que ya es legal en Colombia. Pero vamos, sigue siendo una sociedad apegada a las tradiciones y a la familia, lo cual, ya te digo, tiene muchas cosas buenas. Una sociedad sana equilibra bien las tendencias liberales y las conservadoras. La clave, creo yo, es que los moralistas no sean los encargados de redactar el Código Civil, porque si no lo llenan de prohibiciones, pero nada más. Pero es bueno, las del conservadurismo se pueden extraer enseñanzas muy útiles para la vida. Por lo demás, pues todo lo que me cuentas o ha sido, mejor dicho, muy interesante. Bien, pues cambiando de tema, Javier, desde Taiwán, quiere responder a Eli, que la semana pasada, el jueves pasado, concretamente, le interpeló de manera personal sobre el tema este de los disturbios en Hong Kong. Bueno, en primer lugar, me gustaría hacer una aclaración antes de que alguien venga diciendo que la gente que hablamos bien de las protestas de Hong Kong es porque leemos la prensa occidental. Yo leo prensa en chino, leo la prensa taiwanesa y la prensa hongkonesa. Y también escucho a youtubers de China continental. Y desde luego, estos canales de YouTube y esta prensa que leo son muchísimo más duros con el Partido Comunista Chino que cualquier medio de comunicación occidental, pero muchísimo más. Yo lo de que el Partido Comunista Chino va a caer no es que me lo haya inventado, es lo que afirma Ku Wen-kuei, que ya hablé en varias ocasiones de este señor. Está muy bien informado porque tiene contactos dentro de la cúpula del Partido Comunista Chino y la prueba de que lo que dice es fiable es uno, que tiene contacto con altos cargos de la administración Trump, por ejemplo con Stephen Bannon, y segundo que si uno lo va siguiendo constantemente ve que lo que dice se acaba cumpliendo. En consecuencia, creo que es bastante fiable. Bien, dicho esto, efectivamente hay violencia en Hong Kong, hay violencia, sí, pero es que la situación es muy grave. Es que Carrie Lam efectivamente ha sido elegida más o menos democráticamente, pero es que alguien que no tenga el visto bueno del Partido Comunista Chino no puede tener el cargo que ostenta Carrie Lam. A ver, está mal la violencia, pero es que la policía de Hong Kong, o la supuesta policía de Hong Kong, diré ahora por qué,
ha cometido actos todavía más violentos, ha matado a gente, ha utilizado gases lacrimógenos en donde no se pueden utilizar, ha pegado a la gente porque sí, a gente que iba por la calle pues la ha pegado y la ha detenido. Es decir, eso no es normal, eso no pasa en un país democrático. No, eso no sucede. En España, si la policía española hace lo mismo que la policía de Hong Kong, es que no hay presidente del gobierno que lo resista, y esto es un hecho, cualquiera que viva en España lo sabe. Pero es que además hay testigos y pruebas de que muchos policías hongkoneses es gente del Ejército de Liberación Popular disfrazado con el uniforme de las fuerzas de seguridad de Hong Kong. En fin, sí, hay violencia, está mala violencia, pero es que la cosa es muy grave. El Partido Comunista Chino no tiene planes nada buenos. Es decir, quiere ejercer influencia en el mundo y eso es un hecho. Es decir, a mí me gusta mucho China y a mucha gente sé que le gusta también, pero no caigamos en la trampa del Partido Comunista. China no es el Partido Comunista. El Partido Comunista destrozó la cultura china y no le gusta ni Hong Kong ni Taiwán porque son países culturalmente chinos que de hecho conservan la tradición china y que a la vez son democráticos, y eso al Partido Comunista Chino no le gusta. Dejo mi comentario aquí porque me indigna mucho que se pueda defender a una organización criminal como el Partido Comunista Chino. Pues muchas gracias, Javier. Ahí lo dejo y vamos ya con Pizarro, que vuelve sobre el tema de Colombia. ¿Alguna de las reclamaciones de los manifestantes no puede ser atendida políticamente e implementada gubernamentalmente? Parece que todas ellas pueden serlo, independientemente de lo útiles o contraproducentes que puedan parecernos. Entonces, la masa indignada está exigiendo que el gobierno y los partidos dejen de comportarse de acuerdo a sus ideologías y dejen de atender a sus representados y empiecen a hacerles casos a ellos, que carecen de legitimidad democrática arreglada alguna, pero que les sobra vigor para bloquear el país. Como se sienten estafados por la democracia formal y el Estado de Derecho, pretenden estafar a ambos creando un neopoder violento. Si el gobierno legítimo cede, es bajo amenaza, y si no cede y pierde, es violentado, y si no cede y gana, está desacreditado. En algún momento habrá que decidir si gritar y romper cosas ajenas, con o sin razón, aporta o resta, acerca o aleja las soluciones. Cura saludo de Pizarro. Pues queridos amigos, hasta aquí ha llegado la contracrónica de hoy, que es martes 26 de noviembre. Os digo la fecha al principio y al final del programa para que no se os olvide ya en todo el día. Una cosita antes de irme, ayer subí un vídeo a mi canal de YouTube que se llama Díaz Villanueva, en el que os informaba, algunos supongo que ya lo habréis visto, os informaba con una sonrisa, por supuesto. En YouTube ya sabéis que me dejo llevar por cierta vis cómica que es natural en mí y que hasta ahora mismo no había explotado del todo. Bien, pues os comentaba que existe la posibilidad desde ayer de hacerse miembro del canal, que es una de las maneras, junto a Patreon y a iVoox, de apoyar la contracrónica, la contrahistoria, etcétera. En fin, todas las contras, incluida también a Contravía. Bueno, en el caso de que os interese, lo tenéis en YouTube, en mi canal de YouTube. El vídeo se llama Se aceptan miembros. Lo digo por si os interesa. Por cierto, dentro hay un vídeo que no sé si os interesará, pero desde luego os va a arrancar una sonrisa, si no directamente una carcajada. Muy bien, pues con esto, queridos amigos, me despido de vosotros. Hasta mañana.